Con estas palabras les dijo a sus discípulos Jesús que cobrasen ánimo. Juan 16:33, que es nuestro versículo clave, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A pesar de las luchas inevitables que deberían enfrentar, no estarían solos. Jesús tampoco nos abandona a nuestras luchas. Si recordamos que la victoria final ya se ha logrado, podemos apropiarnos de la paz de Cristo en los tiempos más difíciles o complicados. El tema de hoy corresponde a la fe ante las aflicciones. Oremos. Padre eterno, te alabamos y bendecimos tu nombre porque nuevamente nos concedes esta oportunidad, Señor, de poder meditar en tu palabra, Señor, y de poder dirigirnos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas conectados, Señor, a través de este medio. Señor, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, para todo lo que vayamos a hacer. Pon en nuestros labios, Señor, tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Bien. Seguimos con el tema de la fe y hoy nos toca estudiar acerca de la fe ante las aflicciones. En esta tierra tenemos la idea de que estamos libres de pasar aflicciones, pero eso no es verdad. Todos tenemos que pasar por aflicciones. Y lo que tenemos que aprender es cómo enfrentar las aflicciones. Y para eso nos ayuda la fe. Y la fe tiene que ser en el Dios Todopoderoso. Si nosotros creemos que tenemos un Dios todopoderoso, pues es más fácil enfrentar las aflicciones. Él tiene el control y nosotros, para expresar nuestra confianza en eso, en que Dios tiene el control de las cosas, dice que la fe debe manifestarse con seguridad, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. En el verso que acaba de leer nuestra hermana, nos recuerda las palabras que Jesús habló a sus discípulos previo a el momento en que iba a ser traicionado por Judas y que iba a enfrentar la muerte. Pero en medio de esa situación o ante esa circunstancia, el Señor le dice a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús jamás dijo a sus discípulos que no tendrían aflicción. Él dijo que tendrían aflicción, pero que confiaran en Él y que confiaran sobre todo en que Él les iba a dar de su paz. Advierte a los discípulos, les advierte de lo que van a enfrentar, y vaya que tuvieron que enfrentar cosas muy difíciles. Bien, pero que ellos debían tener la seguridad de que Él iba a estar con ellos, aunque no presencialmente, pero sí que podían contar con Él. La fe no solamente se debe manifestar con seguridad, sino también ha de manifestarse
en fortalecimiento, porque la verdadera fe es increíble, pero la verdadera fe se fortalece en medio de la aflicción, en medio de las tribulaciones. Voy a leer Hebreos 11, 36 al 39 para que tengamos una idea precisamente de qué estamos hablando. Dice Hebreos 11 del 36 al 39. Mucha gente se burló de ellos y los maltrató y hasta los metieron en la cárcel. A otros los mataron a pedradas, los partieron en dos con una sierra o los mataron con espada. Algunos anduvieron de un lugar a otro con ropas hechas de piel de oveja o de cabra. Eran pobres, estaban tristes y habían sido maltratados. La gente de este mundo no merecía personas tan buenas que anduvieron sin rumbo fijo por el desierto, por las montañas, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Dios estaba contento con todas estas personas, pues confiaron en Él, pero ninguna de ellas recibió lo que Dios había prometido. A veces nosotros creemos que la tribulación o la aflicción que estamos pasando es la más grande, pero no es verdad. Si nosotros pusimos atención a esta lectura, nosotros nos podemos dar cuenta cuán grandes cosas pasaron los discípulos, los que creyeron y siguieron a Jesús. Hoy en la mañana estaba escuchando el testimonio de un joven que salió de África y se dirigió a lo que él creía que él era el paraíso, o sea, el mundo de los blancos, pero para hacerlo tuvo que atravesar el desierto de Sahara. Y él dice que el desierto era el infierno mismo y que tardó 3 semanas en el desierto, sin agua, sin comida y soportando las temperaturas extremas que hay en ese lugar. Y él dice que de 40 personas que atravesaron el desierto, solo 6 lograron llegar a cruzar el desierto. Y leíamos aquí que muchos de los seguidores del Señor anduvieron sin rumbo fijo por el desierto. Y la verdad es que a veces nosotros no nos imaginamos esas pruebas tan difíciles que muchos de ellos tuvieron que vivir. Algunos de ellos tuvieron que vivir en cuevas y en cavernas, pero había algo que los sostenía, y ese algo es que estaban viendo a Dios, habían creído en el Señor Jesucristo y miraban así como dice en el Antiguo Testamento que decía Moisés, que miraba a Dios como viendo al invisible. O sea, Dios es invisible, pero él miraba al invisible, digamos. Bien, Moisés actuó de esa manera y creo yo que esa es la manera como nosotros debemos comportarnos ante las aflicciones, viendo a Jesús y confiando sobre todas las cosas en que Él nos sostiene. Otra de las cosas es que la fe ha de manifestarse en acción. Salmo 66:10 dice
del 10 al 14. Tú, Dios mío, nos pusiste a prueba para ver si éramos fieles. Porque esa es una de las cosas que nosotros debemos entender, que muchas de las aflicciones tienen el propósito de ver si somos verdaderamente fieles. Dice, nos hiciste caer en la trampa de nuestros enemigos. ¿Cómo nos hiciste sufrir? Manadas enteras de caballos nos aplastaron la cabeza. Pasamos por el fuego, cruzamos por el agua, pero finalmente nos trajiste a esta tierra de abundancia. Yo me presentaré en tu templo con ofrendas especiales en tu honor. Así te cumpliré mis promesas, las promesas que yo mismo te hice cuando me vi en problemas, como dice, cuando estaba angustiado. Fíjense bien que el pasar por la aflicción o el pasar por una tribulación permite que nosotros podamos salir de ella con muchos deseos de honrar y de alabar a nuestro Dios, de presentar nuestras ofrendas, como dice el salmista, al Dios que nos sostuvo durante toda la tribulación. Bien, dice, otra de las cosas es que cuando pasamos por la tribulación, nosotros, y salimos de ella, nosotros podemos dar testimonio de cómo el Señor estuvo con nosotros durante todo este tiempo. Es increíble cómo nosotros estamos afrontando esta pandemia. Es esto que ha cambiado por completo toda nuestra manera de vivir, nuestra manera de ver las cosas, de pensar, de conducirnos, porque, por ejemplo, yo me río muchas veces porque salgo de la casa y a veces ya llevo unos 10 pasos fuera de la casa y me acuerdo, ¡ah! El cubrebocas. Y me tengo que regresar a poner el cubrebocas, porque si no me pongo el cubrebocas hay muchos lugares a donde no puedo entrar. Que dicho sea de paso, no puedo entrar a algunos comercios porque tengo un poquito de años que pasan, unos cuantitos años, y eso no me permite entrar a ciertos negocios a donde no está permitido que las personas de más de 60 años puedan ingresar a esos comercios. Bien, todo esto ha sido una modificación de nuestra vida como la concebíamos anteriormente. La otra cosa que nos ha pegado durísimo es que no podemos asistir a nuestro templo, no podemos congregarnos, no podemos saludarnos como estábamos acostumbrados a hacer. No podemos convivir con nuestra familia así como estábamos acostumbrados. Pero creo yo que cuando todo esto pase, nosotros podremos contar a las nuevas generaciones cómo el Señor nos sostuvo, cómo el Señor estuvo a nuestro lado, cuidándonos, protegiéndonos en toda esta pandemia. Bien, nuestra confianza en todo tiempo está en Dios, porque Él nunca nos abandona. Sobre todas las cosas, Él nos ama tanto que como muestra de ello, Dios envió a su Hijo Jesús para que fuesen perdonados nuestros pecados y también para prepararnos en las pruebas
para el día en que tengamos que reunirnos con Él. Bien, en conclusión, esta clara enseñanza nos muestra que todos pasamos por pruebas, diferentes pruebas, enfermedades, separación de nuestros seres queridos, algunas veces el que nos estemos sin ingresos porque perdimos el trabajo, no podemos, o sea, los que conservan el trabajo lo tienen que hacer a distancia, en fin, tantas y tantas cosas que se han convertido en pruebas. Y una de las pruebas, yo ayer escuchaba a uno de los pastores que predicaba y decía, una de las cosas más tremendas es que esto ha puesto a prueba nuestra fe de tal manera que muchas personas se han apartado del Señor, ¿sí? Se han enfriado porque todo esto cambió la idea que ellos tenían, o sea, los sacó de su zona de confort. Estaban tan acostumbrados a ir al templo los domingos y hasta ahí se terminaba su participación en la obra del Señor, ¿verdad? Entonces ahora no nos podemos reunir en el templo, no hay manera de que ellos puedan asistir los domingos, que pues se fueron enfriando, se fueron apartando del Señor. Bien, pero también esta enseñanza nos permite alegrarnos en nuestro Señor, pues Él es quien mueve a todo creyente en acciones de fe y sobre todas las cosas nos sostiene. Las aflicciones llegarán a nuestra vida, pero en todo tiempo nuestra confianza está puesta en Dios, quien nunca nos abandona. Bien, tengo 3 preguntas de repaso. Y las preguntas de repaso son las siguientes. ¿En qué tiempo dio Jesús las palabras de paz? A sus discípulos, por supuesto. No me lo van a creer, pero fue justamente en la última noche de su ministerio terrenal, en la proximidad de la traición de Judas y de su muerte. En esos momentos, el Señor le dice a sus discípulos esas hermosas palabras. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bien, ¿cómo se fortalece la fe? La fe se fortalece en las tribulaciones, en las aflicciones. Ahí es a donde se fortalece nuestra fe. Lo vimos en el pasaje que leímos en Hebreos. Como dijo le dijo Dios al apóstol Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice, me alegraré porque cuando yo soy más débil, entonces soy más fuerte. Bien, ¿cuál debe ser nuestra actitud en la tribulación? Bueno, levantarnos con más ánimo, fortalecidas con más fe, preparadas para adorar y honrar al Dios Todopoderoso, con un testimonio que contar y, sobre todas las cosas,
glorificando a Dios. Primera de Pedro 1, 7 y 8 dice, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y es que el pasaje que hoy nos estudiamos dice en el último versículo, y es que Dios es muy bueno y amoroso con los que sufren. Voy a leer precisamente este pasaje, Santiago capítulo 5, versículos 7 al 11. Pero ustedes, hermanos, tengan paciencia y no se desesperen, pues ya pronto viene Cristo el Señor. Hagan como el campesino, que con paciencia espera la lluvia y también espera que la tierra le dé buenas cosechas. No se quejen unos de otros para que Dios no los castigue, pues Él es nuestro juez y ya pronto viene. Sigan el ejemplo de los profetas que hace mucho tiempo anunciaban el mensaje de Dios. Nosotros los admiramos porque fueron pacientes y soportaron el sufrimiento. Y seguramente se acuerdan de Job y de cómo soportó con valor los sufrimientos. Y al final, Dios lo trató muy bien. Y es que Dios, repito, es que Dios es muy bueno y amoroso con los que sufren. Así que, hermanos, ya sabemos cómo enfrentar con fe las aflicciones. Es muy importante que nosotros tengamos esa seguridad de que el Señor está cercano a nosotros, sobre todo cuando estamos pasando por alguna aflicción, por alguna tribulación. Él está muy cercano a nosotros, fortaleciéndonos. Dice Isaías, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que, hermanos, tengamos esa seguridad en nuestro Dios para afrontar con fe las aflicciones a las que tengamos que vivir, las que el Señor nos permita enfrentar. Que el Señor nos bendiga. Oramos. Dios, te alabamos y te bendecimos porque eres un Dios todopoderoso y eres un Dios amoroso, Señor, sobre todas las cosas, y que permites que a nuestra vida puedan llegar las aflicciones, pero para probar, Señor, nuestra fe, nuestra confianza total en ti, en tu palabra, en tus promesas. Señor, permite que si alguna está pasando por alguna situación así, Señor, que pueda sentir tu cercanía, tu provisión, Señor, sobre todas las cosas, tu amor, Señor, ese amor tan grande e inefable, Señor. Por favor, Señor, te pedimos que te quedes con cada una de nosotras, con cada uno de nosotros también. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias por todas estas bendiciones. Amén. Volvamos a nuestro versículo clave, que está en Juan 16:33. Esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. En el himno 321 encontramos precisamente eso. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Cantemos juntas. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde marcando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, en el fondo del alma de estar, tan segura que nadie quitarla podrá, mientras miro los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial. Esta paz inefable consuelo me da, descansando tan solo en Jesús, y ningunos peligros mi vida tendrá si me siento inundado en su luz. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial. Sin cesar yo medito en aquella ciudad, tú al autor de la paz he de ver, y en qué lindo más dulce que haya de cantar al estar con Jesús ha de ser. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, solo y débil tu senda al seguir. Haz de Cristo el amigo que fiel siempre es, y su voz te podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial. Esta clara enseñanza nos muestra que pasamos por pruebas, pero nos alegramos en nuestro Señor, pues Él es el que mueve a todo creyente en acciones de fe y lo sostiene. Seamos conscientes de que las aflicciones llegarán a nuestras vidas, pero en todo tiempo nuestra confianza está en Dios,
Por eso podemos cantar como el himnólogo lo hizo con el himno 396, en Cristo feliz es mi alma. Cantemos. Su espíritu